Bienvenidos a Factor Futuro, el programa del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad de la Universidad Católica Argentina. En el programa de hoy los invitamos a compartir un informe sobre uno de nuestros escritores inmortales, Jorge Luis Borges. Y después, en nuestra sección Punto de Encuentro, vamos a tener como invitado a Agustín Salvia, el responsable del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Vamos entonces al informe. Su padre decidió no enviarlo a la escuela hasta los 9 años. El crítico norteamericano Harold Bloom lo describe como un niño extraordinariamente literario. A los 7 años tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Jorge Luis Borges nació en la misma casa donde había nacido su madre el 24 de agosto de 1899. Uno encuentra que el padre tuvo una enorme influencia en los primeros años de su vida, se podría decir en su infancia y en su juventud. Fascinado por los tigres, a pesar de que su abuela le repetía que las ovejas eran más lindas, Borges niño vivió entre libros y la obsesión por los espejos. Si tuviera que decir cuál es el mejor lector argentino, diría sin duda que es Jorge Luis Borges. Heredó de su padre la paulatina ceguera. Si bien la aceptó con estoicismo, su vida cambió, aunque la timidez y la introversión lo acompañarían hasta el final. Tenía algo de niño pícaro, esta cosa de, la ceguera, el hecho de vivir tantos años tan apegado, terriblemente apegado a su madre, sus dificultades terribles con las mujeres. Y esto lo llevó a una especie de aislamiento y a mantenerse en una especie de espíritu de niño que no perdió nunca, y con el cual él jugaba mucho. Su madre se convirtió, como él mismo decía, en su mejor amiga. Tuvo una enorme influencia. Quizá esa sobreinfluencia en lo afectivo es lo que de alguna manera lo hizo un poco desdichado, porque su madre tenía también poder de decisión sobre las mujeres que lo acompañaban en la vida. Y si a doña Leonor no le gustaba, es probable que Borges prefiriera dejar a la mujer de la que estaba enamorado antes que contradecir a su propia madre. En el maravilloso poema de los dones, Borges describió sus límites físicos. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Yo creo que la gran parte de lo mejor de su literatura se construye a partir de ahí, porque él también constituye a su ceguera en un recurso. Se rodea de gente que es buena lectora, él puede dictar lo que quiere, él puede empezar a construir de adentro hacia afuera un mundo propio que hoy llamamos borgiano, que en definitiva lo hace también a partir de la ceguera. Entre 1930 y 1952 publicó algunas de sus obras más notables. Evaristo Carriego, Historia Universal de la Infamia, Cuadernos de San Martín, Historia de la Eternidad, Ficciones, El Aleph y La Muerte y la Brújula. Lo que más me impresiona en Borges, lo que más verdaderamente, si uno pudiera hacer una síntesis, que es imposible desde luego, es el hecho de la libertad de Borges. Borges se permitía ser absolutamente libre, pero de manera no relativa, de manera absoluta. Era un espíritu absolutamente libre, por lo cual era completamente desprejuiciado y por eso se podía aventurar en cualquier mundo. En Borges caben todos los géneros: la épica y el policial, el relato fantástico y la aventura apócrifa, la poesía y el cuento. Son historias y personajes atravesados por sus propias obsesiones y pesadillas: el tiempo, la eternidad, el destino, el sueño y la muerte. Esta deslumbrante indagación en el caos y el infinito define parte de su genialidad. Creo que Borges es universal por eso, porque hay en su obra un latido de eternidad
y porque también hay un cosmopolitismo que fue absolutamente vanguardista en su tiempo. Parece que la genialidad de Borges es estar ubicado en tener la posibilidad de un discurso fundador. Es decir, Borges crea una narrativa que hace que los demás hablen en torno de Borges, ¿no? Es decir, toda la escritura que hay respecto de lo que ha dicho Borges, que va desde los estudiosos de la cábala hasta los estudiosos del nominalismo, los estudiosos del idealismo, del empirismo, es decir, que crea como una posibilidad, como si fuera un dispositivo de escritura y de lectura. Borges es el único escritor argentino que aparece en el influyente y polémico libro El Canon Occidental. Seguirá siendo, escribió Bloom, uno de los escritores canónicos de la Edad Caótica. Él es la literatura metafísica de la época. Borges no se parece a nadie, y muchísimos se parecen a Borges, ¿no? Es tan subversivo en el sentido de minar lo establecido que a veces nos ha alejado de otros buenos narradores. En su obra, vikingos y cuchilleros, emperadores y gángsters, dioses y teólogos, héroes y traidores, se someten al juego implacable del destino. Lo dice Piglia, esta preocupación por la identidad, ¿no? Es decir, siempre el hombre que encuentra su destino, pensando en el fin, ¿no? Cuando Martín Fierro encuentra su destino, que es enfrentar al hermano del Moreno, pero ya no frente a sus hijos, o de pronto en el Jardín de Senderos que se bifurcan también, ¿no? Donde este espía chino también encuentra su destino al encontrarse con el sinólogo que le da las pautas de la gran escritura de su antepasado. Se permitía ser libre de todo, ¿no? Y realmente abusaba de esa libertad creativamente. Otros títulos destacados fueron Elogio de la Sombra, Los Conjurados, El Informe Brody, El Libro de Arena y La Memoria de Shakespeare. En 1960 publicó El Hacedor, que es esa obra de 1960, cuando ya Borges definitivamente queda ciego y tiene esa nostalgia, esa melancolía, ese maravilloso prólogo que le dedica a Lugones, que me parece como un reconocimiento también, ¿no? de cómo él se construyó en un escritor nacional. Pudoroso, contradictorio y con desdén por el placer de los sentidos, Borges, que provenía de una familia de hombres aguerridos, admiraba el coraje y profesaba el sentimiento de la amistad. Creo que al verse tan tímido, con tantas dificultades de comunicación con las mujeres, con una vida tan recoleta y tan íntima, forjada en los libros precisamente, se entiende su admiración por una característica o por una cualidad que a lo mejor él sentía que no era capaz de tener. Por otro lado, él decía que la amistad es el sentimiento que salva a los argentinos, y yo creo que no se equivoca, que tuvo un gran acierto con esa frase, pero él también supo cultivar amistades, pocas, pero profundas, y que duraron toda su vida. Su asombroso enciclopedismo le significó ser acusado de antinacional. En 1932 publicó Discusión, un ensayo donde explica que se puede ser universal y argentino al mismo tiempo. Él dice que como latinoamericanos, como americanos, somos herederos de toda la tradición de Occidente y que no es necesario escribir sobre la Pampa y los gauchos para ser argentinos. Dice también que el nacionalismo es una reciente moda importada desde Europa, porque en realidad, digamos, si nosotros somos naturalmente argentinos, vamos a ser occidentales y como tal podemos ser herederos de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura inglesa, de la cultura francesa, de la cultura española, en fin, de todo lo que es el legajo de Occidente. Uno puede estar leyendo Fervor de Buenos Aires, pero está leyendo una obra que podría haber sido escrita en cualquier parte. Y esa universalidad la consiguen muy pocos escritores. Los que se convierten en clásicos lo consiguen. Admirador de Leopoldo Lugones y Macedonio Fernández, a veces políticamente incorrecto y desinteresado por el dinero, Borges seducía en cada encuentro. Seducía con la genialidad y seducía con el humor. Y probablemente en las mujeres, después de leer la biografía de Williamson,
él haya despertado un enorme atractivo porque era de esa clase de hombres que pasaba desapercibido físicamente, pero que apenas hablaba o hacía una broma, mostraba una sofisticación extraordinaria en el pensamiento y en el lenguaje. Yo no creo en mi vida haber entrevistado a nadie más importante que a Borges. Una persona de una... Bueno, una persona... yo lo defino una especie de extraterrestre, ¿no? Es una persona de una bondad infinita y de una inteligencia tan poderosa como feroz. Y una sensibilidad completamente exquisita. La inteligencia arrolladora y la soberbia ironía que caracterizan sus relatos y ensayos contrastan con el Borges de carne y hueso, a cuya vida le faltó la acción y quizás, como escribió Alicia Jurado, la felicidad. Elijo quedarme con un Borges secreto, un Borges que se reía del Borges que había inventado. Su sentido del humor fue uno de los rasgos más notables de su personalidad. Se divertía con las palabras y podía ser involuntariamente cruel en la extrema lucidez de una respuesta. Una vez se le acerca un joven y le dice Borges, porque siempre se le acercaba a la gente, y Borges no tenía problema tenía buen humor además, no tenía problema en dialogar con cualquiera. Y dice, Borges, soy escritor. Y Borges le dice, yo también. ¿No? Tenía este humor, ¿no? Muy especial y muy irónico y muy crítico y autocrítico. También se reía mucho del mismo. Era capaz de observarse a través de la ironía. Quizás haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, dijo una vez, puedo ser enemigo de mis opiniones. A un periodista que le preguntó sobre su vida, le confesó, es una serie de equivocaciones, sobre todo la literatura. En el último tramo de su vida aparece María Kodama. Junto a ella viaja por el mundo, una experiencia que en fotografías y textos fue contada en Atlas. En el fondo era un niño que a lo mejor nunca dejó de serlo, de allí la eternidad de su literatura. Él era un niño cuando viajaba con Kodama, tenía un humor de niño y se divertía con la inocencia de un niño cuando viajaba. Kodama es una representante de lo mejor de la cultura japonesa. Enfermo, Jorge Luis Borges eligió vivir su final en Ginebra. Le horrorizaba esa necrofilia argentina que celebra la muerte de sus grandes figuras y no su nacimiento. Muy probablemente lo haya aterrado la posibilidad de que su muerte se convirtiera en un espectáculo circense. A 25 años de su muerte, su legado literario permanece inmenso y único. Nos dejó el laberinto y el lenguaje, el tiempo irreversible que nos vulnera y huye, la tarea infinita del lector y la biblioteca, el desamparo y el genio. En El Inmortal, uno de sus grandes cuentos, Borges intuyó la despedida. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo. Solo quedan las palabras. Yo he sido Homero. En breve seré nadie, como Ulises. En breve seré todos. Estaré muerto. Es el momento de nuestra sección Punto de Encuentro y hoy vamos a recibir a Agustín Salvia, quien es el responsable del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, y contanos un poco esta nueva edición del Barómetro, qué temas incluye, cuál es su estructura. Bueno, esta nueva edición implica haber iniciado un nuevo periodo, una nueva etapa, acompañando el proceso del Bicentenario argentino 2010-2016. Y la idea es introducir un conjunto nuevo de indicadores, dimensiones y una ampliación de la muestra que viene trabajando el Barómetro de la Deuda Social desde el año 2004, a una ampliación de la cobertura geográfica y social representada por nuestros estudios, para que puedan quedar como una medida más precisa, más
adecuada de la realidad social argentina, de las nuevas cuestiones sociales que están puestas en el desafío, en la agenda política, o que deberían estar puestas en la agenda política en este periodo tan simbólico que es el periodo del Bicentenario. ¿Cuáles serían esos grandes temas o nuevos temas que aparecen ahora? A ver, en primer lugar, desde el punto de vista técnico, es importante señalar que teníamos una muestra de 2.500 hogares y pasamos a tener una muestra de 5.900 hogares, lo cual nos permite tener mucha mayor precisión y confianza en los resultados que obtenemos. Las nuevas dimensiones que intervienen son ampliaciones de los trabajos que veníamos haciendo antes, pero con una mirada todavía más profunda. En la perspectiva de las cuestiones vinculadas a las condiciones materiales de vida, al hábitat, a la subsistencia, a la salud, han aparecido indicadores más precisos, más indicativos de los déficits o de los problemas de vivienda, de los problemas de salud, de los problemas de subsistencia de la población, y también recoge aspectos subjetivos vinculados a las expectativas, vinculadas al desarrollo humano y social de su grupo familiar, personal o incluso de la propia sociedad argentina. En el aspecto laboral se han incorporado aspectos que tienen que ver con el uso del microcrédito, la necesidad de conseguir microcréditos para avanzar en emprendimientos productivos familiares, la imposibilidad a veces de acceder a estos tantos microcréditos como a empleos de calidad y evaluar a partir de nuestra encuesta cuáles son los factores asociados. En las condiciones psicosociales, en aspectos vinculados a las capacidades humanas de las personas, hemos introducido test nuevos que vinculan en cuanto a poder medir la capacidad de comprensión verbal de la población, poder evaluar su capacidad de reaccionar frente a los problemas, test psicosociales que se aplican en encuestas y que han sido validadas, pero que ampliarían también el campo psicológico, el campo de los recursos humanos. Y en el campo de la vida política y ciudadana se han incorporado también indicadores en cuanto a la valoración de la democracia, en cuanto a la confianza de la población en las instituciones democráticas y por lo tanto también en la participación ciudadana en aspectos vinculados a la construcción de una ciudadanía y de una sociedad mucho más incluida desde el punto de vista político. Son ampliaciones temáticas junto con una ampliación de la cobertura de representación de la encuesta que hace que nuestras conclusiones tengan mucha mayor fiabilidad. Bueno, una pregunta casi obligada, ¿estamos mejor o estamos peor? Bueno, a ver, es importante la pregunta y tiene sus matices. La primera respuesta que uno debe señalar es con respecto a qué momento. Si uno compara con respecto al periodo del principio de la primera década del siglo XXI, 2001, 2002, 2003, obviamente la situación ha mejorado sustantivamente y cualitativamente en todos los indicadores y en todas las dimensiones que querramos evaluar. Cuando analizamos la situación con respecto a la etapa de mayor crecimiento económico de la primera década del siglo XXI y llegamos que el techo lo hemos logrado alrededor del año 2006-2007, con respecto a ese momento la situación en Argentina a nivel social se tendió a estancar. Más allá de los programas sociales, más allá de que el empleo siguió creciendo en algunos sectores, más allá de que hubo una fuerte inversión pública en aspectos de infraestructura, eso no llevó a que derramara efectivamente en un cambio cualitativo como sí se había desarrollado entre el año 2003 y el año 2006-2007. Vino la crisis 2008-2009, lo cual generó una retracción importante en algunos de los indicadores sociales y a partir del crecimiento del año 2010 y el año presente, lo que tenemos es que efectivamente se ha logrado una recuperación con respecto a la crisis 2008-2009, pero la situación no está mejor que la que habíamos logrado alcanzar en el año 2007. O en algunos indicadores sí y en otros indicadores no. Por ejemplo, en materia de pobreza económica, en términos de ingresos monetarios y de la capacidad de los hogares de acceder a los bienes y servicios básicos para la sobrevivencia, estamos en tasas que rondan el 28, 29, 30% de la población en situación de pobreza, que eran los indicadores que teníamos en el año 2007. En indicadores como, por ejemplo, la capacidad de ahorro de la población, mantenemos porcentajes de un 15, un 17% de la población en situación de capacidad de ahorro. En cuanto a indicadores de empleo, encontramos que incluso ha habido una retracción de algunos empleos de calidad. Mantenemos entre un 47 y un 48% de la población realmente ocupada en empleos productivos, empleos decentes, empleos plenos de derechos, en donde el resto de la población está trabajando en una situación en negro o en changas o en actividades muy informales o incluso desocupada.
La desocupación bajó, efectivamente teníamos desocupación del 14-15% y la desocupación ahora es menor, pero no ha significado esto una mejora en la calidad de los empleos disponibles. Sí, con respecto, insisto, a principios de 2000, 2001, 2002, pero no con respecto al año 2007. En condiciones de vivienda o hábitat, encontramos que en un contexto de crecimiento económico como el que fue atravesando la década en Argentina, hoy por hoy seguimos teniendo la misma proporción de población viviendo en villas o asentamientos precarios que las que teníamos a principios de la década. No ha habido una mejora importante en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso a una vivienda de calidad y una vivienda digna para la población. Al tiempo que sí, los sectores medios y medios bajos lograron durante este periodo mejorar las condiciones del hábitat. Gracias a la inversión en infraestructura urbana, lograron tener acceso a redes de gas, a cloacas, a agua potable, pero no necesariamente los sectores más marginados de la sociedad. Bueno, en este sentido ha habido mejoras importantes. Bueno, una que no mencioné, que vale la pena destacar, que sí es una mejora, es la recuperación de la confianza política en las instituciones. No así, lamentablemente, en los partidos políticos, pero la población viene creciendo lentamente cada vez más, en el Congreso, en la justicia, en el propio Poder Ejecutivo o Gobierno Nacional, no como un partido, no como una identificación partidaria, sino como una institución de la República. En este contexto, la confianza en las instituciones a nivel republicano ha mejorado en forma importante. Sin embargo, y esto es parte también de nuestra labor, mostrar siempre esos peros, de alguna manera, por eso somos un observatorio de la deuda social, las instituciones de la sociedad civil todavía convocan mucha más confianza y apoyo por parte de la ciudadanía que las propias instituciones partidarias o político-republicanas, que deberían ser las encargadas de mediar en la construcción de una mejor ciudadanía y de una mejor calidad democrática. Bueno, en este sentido, habría que adjudicarle al observatorio esa validación que hacen de él y de sus resultados muchos que toman sus datos y los aprovechan sabiendo que otras fuentes de conocimiento de la sociedad no son tan fieles o no son tan seguras. ¿A qué se debe diríamos así, esta confianza que hay por los resultados de las investigaciones del observatorio? Bien. Tanto en el ámbito periodístico como también académico y político, ¿no? Hoy por hoy el respaldo, tanto más allá mediático, el respaldo académico, institucional que tienen los resultados del observatorio son ampliamente conocidos, pero también a veces no es conocido que hemos validado buena parte de nuestros trabajos y de nuestras propias encuestas, instrumentos a nivel internacional, y hoy por hoy sociedades latinoamericanas, regionales, que están estudiando la problemática social, nos convocan para presentar los resultados y mostrar las metodologías que estamos trabajando. Ahora bien, creo que la coyuntura que también sirvió a este proceso es que lamentablemente el INDEC dejó de ser el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que teníamos históricamente en el país, y a partir de un conjunto de procesos que son de público conocimiento y que no favorecieron el desarrollo profesional, técnico, institucional que tiene que tener un instituto de esta naturaleza, llevaron a que buena parte del mundo académico, el mundo político, institucional, comenzaran a refugiarse o a convocar al observatorio a brindar información adicional a la que ya veníamos brindando, con el objeto de poder tener una mirada más realista, más objetiva de lo que estaba sucediendo en la Argentina de la pobreza, en la Argentina de la marginalidad. En este sentido, creo que los efectos que tiene una intervención como la que ha sufrido el INDEC, alterando básicamente muy pocos indicadores, pero alterando algunos indicadores que eran claves para evaluar la situación de pobreza, la situación de marginalidad, convocaron al Observatorio de la Deuda Social a poder decir más, no solo a reemplazar o a plantear otros indicadores que venían teniendo, a poner en todo caso en paralelo los indicadores que venían dándose a nivel oficial desde el INDEC, sino a la posibilidad de brindar mayor información, y que es un poco lo que también a nosotros nos interesa, era no solamente refugiar los indicadores de la marginalidad o la pobreza en indicadores económicos, sino presentar indicadores de desarrollo humano más integral, pensar o proponer una mirada
tanto de la persona como de la comunidad, como de los pueblos, desde una perspectiva integral del desarrollo. No solamente pensar en la cuestión de los ingresos o en las cuestiones económicas. Bueno, muchas gracias, Agustín, por todos estos datos que son muy importantes y que me parece que hacen honor a nuestro programa, ¿no? Son realmente un factor futuro para el desarrollo de nuestro país. No, gracias a ustedes.